¿Cómo reaccionarías si descubrieras que una persona falleció frente a cientos de espectadores y todos siguieron aplaudiendo creyendo que era parte del show? Desde magos alcanzados por balas reales y cantantes que colapsaron en plena ópera, hasta conciertos que continuaron minutos después de una tragedia, estas son las historias más perturbadoras jamás vistas en un escenario. Número 15. Armand Castelmeri. El bajo operístico Armand Castelmeri falleció en el escenario de la Metropolitan Opera House de Nueva York durante una representación de Marta, de Friedrich von Flottag. El público, creyendo que su desmayo fue una brillante actuación, lo ovacionó efusivamente al bajar el telón. Castelmeri cayó durante una escena, el público lo interpretó como un gesto dramático y aplaudió lo que acababa de presenciar. Este patrón, en el que el público interpreta una muerte con la explicación más lógica posible, que el intérprete estaba actuando, se repite a lo largo de esta lista de maneras cada vez más difíciles de ignorar. Número 14. Chang Ling Zhou. Chang Ling Zhou William Ellsworth Robinson fue un mago que adoptó la personalidad de un hombre chino y usó el nombre artístico de Chang Ling Zhou. Se especializó en ilusiones, incluyendo el truco de atrapar balas, donde una bala se carga visiblemente en una pistola modificada, impidiendo que salga de la recámara, y el mago finge atrapar la que aparentemente fue disparada. Sin embargo, una noche de 1918, la pistola disparó accidentalmente una bala, perforando fatalmente el pulmón de Robinson. Había realizado este truco cientos de veces. El público presenció lo que parecía ser un mago recibiendo una bala y atrapándola. Solo cuando se desplomó y no se recuperó, comprendió la gravedad de lo sucedido. Falleció en el hospital al día siguiente. El arma había fallado. La bala había sido real todo el tiempo, y nadie en la sala había comprendido lo que estaba viendo hasta que fue demasiado tarde. Número 13. Gareth Jones. Este caso es diferente a todos los demás de esta lista, porque no ocurrió en un escenario físico. Ocurrió durante una transmisión televisiva en vivo en Gran Bretaña en 1958, y la producción continuó por razones comprensibles y profundamente inquietantes. El actor Gareth Jones le comentó a una maquilladora durante un cambio rápido de vestuario que se sentía mal, y acto seguido se desplomó en su tocador. Mientras los demás actores seguían con la obra, su cuerpo fue trasladado por el plató hasta un médico que lo esperaba. Los demás actores, sin saber lo que había sucedido, improvisaron sus diálogos. Durante una pausa publicitaria, el director fue informado de la muerte de Jones, pero optó por no mencionarlo al elenco, que continuó con la función creyendo que Jones simplemente se había enfermado. El elenco improvisó durante el resto de la transmisión, mientras los guionistas intentaban reasignar sus diálogos sobre la marcha. El público en casa presenció un drama en vivo con una improvisación inusual. No tenía ni idea de que la persona a la que estaban viendo acababa de fallecer entre escenas. Número 12. Leonard Warren. Cantante, falleció tras actuar en la ópera La Forza del Destino en la Ópera Metropolitana de Nueva York. Había cantado el aria del acto 3 de Don Carlo, que comienza con las palabras «morir», algo trascendental. Cuando empezó a toser y jadear, cayó de bruces al suelo y se supo que había fallecido de un infarto masivo. Fue uno de los barítonos más destacados de la Ópera Metropolitana de Nueva York, reconocido por la potencia y el registro de su voz a lo largo de una carrera de más de 20 años y más de 600 funciones. El aria que acababa de cantar comenzaba con una meditación sobre la muerte. Cantó esas palabras, completó la frase y luego falleció. La función no continuó esa noche. Número 11. Richard Versailles. En enero de 1996, Versailles participaba en el caso Macropulis, interpretando el papel de Vitek, un anciano que trabajaba en un bufete de abogados. En la escena inicial de la ópera, Versailles se encontraba encaramado en lo alto de una escalera de biblioteca para guardar un expediente. Versailles cantó la frase «Qué lástima que solo se pueda vivir hasta cierto punto», y acto seguido se cayó de la escalera. El tenor, de 63 años, sufrió un infarto fulminante que le hizo perder el equilibrio. La frase que cantó justo antes de morir ha sido descrita por los historiadores de la ópera como una de las coincidencias más conmovedoras en la historia de las representaciones en vivo. Cantó una letra sobre los límites de una vida humana, y luego la suya terminó. El público en los asientos debajo de él acababa de escuchar esas palabras y luego lo vio caer. Número 10. Leslie Harvey. Guitarrista y vocalista escocés de Stone. En 1972, durante un concierto en Swansea, Gales, The Crow sufrió un trágico accidente en el escenario al tocar accidentalmente un micrófono sin conexión a tierra mientras tocaba su guitarra eléctrica. La electrocución fue brutal e instantánea. Tenía 27 años cuando falleció, uniéndose así al tristemente célebre Club de los 27. El público en la suite más prestigiosa de Swansea vio como un guitarrista intentaba alcanzar un micrófono y caía. En la confusión inicial propia de un concierto con tanto volumen, lo sucedido no quedó claro de inmediato para todos los presentes. Harvey fue declarado sin vida en el hospital. Sus compañeros de banda, entre el público esa noche, presenciaron un accidente que tuvo una causa técnica simple, un micrófono sin conexión a tierra, con consecuencias irreversibles.
Número 9. Sid James. En 1976, Sid James estaba de gira durante la época de apareamiento y se encontraba en el escenario cuando su coprotagonista, Olga Love, dijo su frase, y James no respondió. Su cabeza se había inclinado hacia un lado y sus ojos se pusieron en blanco. Pero como era conocido por sus bromas, Love no sospechó nada. Continuó con la actuación, improvisando durante varios minutos, antes de darse cuenta de que algo andaba mal y pedir que bajaran el escenario. El productor salió al escenario y preguntó si había algún médico entre el público, tras lo cual la audiencia estalló en carcajadas. El público se rió de la petición de un médico, porque James era conocido como comediante y asumieron que era parte del espectáculo. Incluso cuando finalmente bajó el telón, el público seguía pensando que era una broma. Las risas se apagaron rápidamente cuando supieron la verdad: la leyenda de la comedia había fallecido. Número 8. J.I. Rodale. Esto no ocurrió en un escenario teatral, sino frente a una audiencia en vivo en uno de los programas de entrevistas más conocidos de Estados Unidos. Rodale, defensor de la alimentación saludable, acababa de decirle a Dick Cavett en The Dick Cavett Show que nunca se había sentido mejor en su vida y que planeaba vivir hasta los 100 años. Permaneció en el escenario mientras Cavett entrevistaba a otro invitado, en silencio, hasta que emitió un sonido gutural y espantoso. Se puso pálido, con la boca abierta, y falleció allí mismo, en el plató de The Dick Cavett Show, frente a una audiencia en vivo. El episodio nunca se emitió. CBS lo archivó de inmediato. El público presente en el estudio había visto a un hombre declarar su intención de llegar a los 100 años y luego morir en la silla junto a ellos. Rodale tenía 72 años. Número 7. Tommy Cooper. Es el caso que la mayoría de la gente en Gran Bretaña aún recuerda, y la razón por la que ocupa un lugar tan importante en la memoria colectiva es que fue transmitido en vivo a millones de hogares. Tommy Cooper sufrió un infarto durante una actuación en el programa de variedades de una cadena londinense. Cooper era conocido por sus ilusiones, que se caracterizaban por fallos deliberadamente cómicos. Tras su desmayo, el público rió durante casi un minuto, creyendo que su personaje se había desmayado al ver a una atractiva asistente de mago. Incluso ella pensó que Cooper estaba improvisando un número cómico. El programa de televisión hizo una pausa publicitaria no programada. Los intentos por reanimar a Cooper entre bastidores fracasaron, y fue trasladado a un hospital donde fue declarado sin vida al llegar. La mujer que estaba con él en el escenario, el equipo de producción, el público en vivo del estudio y los millones que lo veían desde casa procesaron el mismo evento de la misma manera, como Tommy Cooper siendo Tommy Cooper. Se desplomó en el escenario del Her Majesty's Theatre en abril de 1984, en directo, y 10 minutos después, había fallecido. Número 6. Dick Sound. El actor de carácter Dick Sound, conocido por sus papeles en películas como Los Productores, estaba haciendo un monólogo en la Universidad de California cuando se desplomó en el escenario. El público no reaccionó, dando por sentado que todo formaba parte del espectáculo. Pasaron varios minutos antes de que finalmente lo examinaran. Incluso mientras le practicaban la reanimación cardiopulmonar, algunos seguían convencidos de que todo era una broma macabra. No fue hasta que se reveló la causa de su muerte que todos se dieron cuenta de que habían presenciado sus últimos momentos con vida y se habían reído. El detalle de que se le practicara reanimación cardiopulmonar mientras el público aún creía que era parte del espectáculo es lo que más impacta a quienes escuchan esta historia. Sound tenía 63 años, murió de un ataque al corazón y lo último que escuchó fueron risas. Número 5. Tiny Tim. En septiembre de 1996, Tiny Tim sufrió un ataque al corazón en un festival de ukelele en Massachusetts. Pasó 3 semanas en el hospital y le aconsejaron no actuar debido a múltiples problemas de salud. Sin embargo, apenas un mes después, Tim subió al escenario en una gala benéfica y sufrió otro infarto durante la interpretación de su canción más popular. El excéntrico artista, famoso por su interpretación en falsete de Tiptoe Through the Tulips, falleció en el escenario en 1996 mientras actuaba en un concierto benéfico en Minneapolis. Sus médicos le habían advertido que no actuara. Aún así, actuó. Se desplomó durante la canción por la que era más famoso, frente a un público que había acudido expresamente para verlo interpretarla. Tenía 64 años. Número 4. Owen Hart. Los 16.000 asistentes al Kemper Arena de Kansas City guardaron un silencio denso, casi irreal, como si el recinto entero hubiera quedado suspendido en el tiempo. En medio de esa conmoción, el locutor Jim Ross tuvo que tomar el micrófono y, con evidente horror, aclarar al público que la caída de Hart no había sido parte del guión, no era una acrobacia calculada, no había truco, no había simulación de ningún tipo. A los ojos de la audiencia, aquello que debía ser espectáculo se convirtió, de golpe, en una emergencia real y desordenada. Hart fue trasladado con urgencia a un hospital local, pero allí fue declarado muerto. Tenía 34 años recién cumplidos, un dato que añadió un peso todavía mayor al impacto de la noticia.
Lo más devastador para quienes estaban en la arena fue que la confirmación oficial para el público presente no llegó de inmediato. La mayoría solo fue informada al final de la noche, después del último combate, de que Hart, de hecho, había fallecido minutos después de la caída. Entretanto, el evento siguió adelante durante horas, se disputaron combates, se proclamaron ganadores, sonaron las músicas de entrada, se encendieron los fuegos artificiales y el público vitoreó, muchas veces sin comprender por completo la magnitud de lo ocurrido. Todo eso sucedió después de que un hombre ya hubiera muerto en ese edificio, lo que hizo que cada gesto de celebración se sintiera, retrospectivamente, incómodo y difícil de justificar. La decisión de continuar con el pago por visión fue tomada por la directiva de la WWE, y desde entonces, ha sido señalada como una de las determinaciones más polémicas y discutidas en la historia de la lucha libre profesional. Para muchas personas, aquella noche dejó una marca permanente sobre los límites entre entretenimiento y tragedia, y sobre la responsabilidad de una empresa cuando lo inesperado rompe el marco de la ficción. Número 3. Irma Bule. En 2016, la cantante indonesia Irma Bule estaba actuando en Caravan, Indonesia, en un espectáculo que combinaba música popular con elementos de entretenimiento en vivo. Como parte de su puesta en escena, manipulaba una serpiente viva que había usado como accesorio durante años, un recurso que, para el público, se había vuelto casi una marca personal de sus presentaciones. Sin embargo, esa noche la situación se tornó peligrosa. Durante su segunda canción, la serpiente, una cobra, mordió a Bule en el muslo. Aunque la mordedura era grave y el veneno de una cobra puede causar efectos rápidos, ella minimizó lo ocurrido en un primer momento. Inicialmente rechazó la atención médica, quizá confiando en que no habría consecuencias o en que podría continuar hasta terminar el número. A pesar del dolor y del riesgo evidente, siguió cantando y mantuvo el espectáculo durante otros 45 minutos, mientras el veneno comenzaba a hacer efecto. Con el paso de los minutos, su estado se fue deteriorando hasta que finalmente se desplomó sobre el escenario. Tenía 29 años y, aunque fue trasladada de urgencia, falleció antes de llegar al hospital. Lo más inquietante fue que gran parte del público la observó actuar durante casi una hora después de la mordedura sin saber con claridad lo que había pasado ni la gravedad de la situación. Según se informa, su domador de serpientes incluso le había advertido que la cobra estaba agitada esa noche. Aún así, Bule decidió actuar y continuó haciéndolo incluso después de ser mordida, y la audiencia no comprendió lo que realmente estaba presenciando hasta que ella cayó y el espectáculo se detuvo abruptamente. Número 2. Nick Menza. Fue miembro de Megadeth, tocando la batería para la importante banda de metal durante la década de 1990 en álbumes muy aclamados como Rust in Peace y Countdown to Extinction. En mayo de 2016, se desplomó en el escenario mientras actuaba con su banda, On Page, en el Back Potato Jazz Club de Studio City, California. Menza sufrió un infarto masivo en pleno concierto. Tenía 51 años. La banda estaba en plena canción cuando él se desplomó. Los servicios de emergencia lo sacaron del escenario y fue declarado muerto en el hospital. Menza ya se había sometido a una cirugía de rodilla y había tenido algunos problemas de salud en años anteriores, pero su muerte en el escenario, frente al público y durante una actuación en vivo, fue totalmente inesperada. Fue uno de los bateristas más técnicamente virtuosos en la historia del heavy metal, y su última actuación terminó en medio de un set. Número 1. Bruce Hampton. Esta es la que tiene mayor peso, y la razón por la que ocupa el primer lugar es lo que las personas que estuvieron en esa sala han dicho al respecto desde entonces. En mayo de 2017, muchos amigos, colaboradores y fanáticos de Bruce Hampton se reunieron en el histórico Fox Theater de Atlanta para Hampton 70, una celebración de Kennel Bruce Hampton. Fue un concierto para celebrar su 71 cumpleaños, organizado por los músicos que lo querían y al que asistieron los fans que lo habían seguido durante décadas. A última hora de la noche, durante la última canción, Hampton se desplomó en el escenario. Estaba rodeado de los músicos que habían tocado con él durante toda la velada. Algunas de las personas presentes en el escenario pensaron inicialmente que se trataba de una excentricidad típica de Hampton. Era conocido por sus elecciones espontáneas e impredecibles. Fue sacado del escenario y trasladado al hospital, donde falleció. Tenía 70 años. Falleció en el escenario, durante el concierto de su cumpleaños, en plena actuación, rodeado de sus seres queridos, ante un público que se había reunido precisamente para celebrar su vida. Quienes estuvieron presentes en el Teatro Fox aquella noche lo describieron como uno de los sucesos más devastadores y conmovedores que jamás hayan presenciado, precisamente por el contexto, la celebración de una vida que terminó en el mismo instante de la celebración. Nos vemos en el siguiente video.